En la azotea del edificio más alto de Paseo de la Reforma, Alejandro Sánchez Medina observaba la lluvia golpear los cristales de su ventana. A sus 45 años, dirigía uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, con negocios que se extendían desde la tecnología hasta el agronegocio. El reflejo en el vidrio mostraba a un hombre de rasgos marcados, canas en las sienes y ojos verdes penetrantes, que cargaban el peso de innumerables decisiones difíciles. La Ciudad de México se extendía ante él como una alfombra de luces difusas a través de la cortina de agua. Era su primer día de regreso después de 3 semanas en Asia, cerrando acuerdos que prometían revolucionar el mercado de energía sustentable en México. El jet lag aún pesaba en sus párpados, pero algo lo mantenía inquieto, impidiéndole simplemente irse a casa. Sofía, su esposa desde hacía 5 años, había cancelado la cena de bienvenida que había planeado, alegando un compromiso impostergable en la clínica donde trabajaba como médica oncóloga. No era inusual. Sus emergencias médicas siempre habían tenido prioridad, una de las cualidades que lo había hecho enamorarse de ella. Aún así, había algo diferente en su voz por teléfono, una tensión que no lograba descifrar. Decidiendo que necesitaba despejarse, Alejandro tomó su paraguas y bajó hasta el estacionamiento. Su chofer ya había sido despedido, así que él mismo tomó el volante de su Range Rover. Las calles del centro financiero de la Ciudad de México estaban relativamente vacías a esa hora de la noche, con solo algunos taxis y repartidores desafiando la tormenta. Fue entonces cuando, pasando por un callejón cercano al Hospital General, un sonido atravesó el ruido de la lluvia y el tráfico: el llanto de un bebé. Alejandro frenó bruscamente, provocando una serie de bocinazos irritados detrás de él. Algo en ese llanto lo obligaba a detenerse, como si fuera un llamado del destino. Estacionó el coche de cualquier manera y, protegiéndose como podía con el paraguas, siguió el sonido. En un callejón entre 2 edificios comerciales, parcialmente protegido por una marquesina, encontró a un bebé envuelto en cobijas de alta calidad, dentro de un canasto que parecía haber salido de una tienda de artículos de lujo. El corazón de Alejandro se aceleró cuando sus ojos captaron un detalle que cambiaría su vida para siempre. Colgado del cuello del bebé había un delicado collar de oro blanco con un dije en forma de corazón. Conocía ese collar íntimamente. Había sido su regalo para Sofía en su primer aniversario de bodas. Con manos temblorosas, Alejandro tomó al bebé en brazos. Era una niña. No debía tener más que algunos meses de vida. Sus ojitos, cuando se abrieron, eran de un tono familiar de color café que hizo que su estómago se anudara. Junto a las cobijas, encontró una carta escrita en papel de alta calidad, pero completamente arruinada por la lluvia, haciendo imposible leer su contenido. El empresario miró alrededor, buscando cámaras de seguridad o cualquier señal de quién podría haber dejado al bebé allí. La calle estaba desierta, las ventanas de los edificios comerciales todas oscuras. Su instinto le decía que esto no era una coincidencia. La ubicación, el collar, la calidad de los artículos que acompañaban a la niña. Todo indicaba que esta situación había sido meticulosamente planeada. Alejandro sabía que debería avisar a las autoridades inmediatamente, pero algo se lo impidió. El collar de Sofía, el parecido en los ojos del bebé, la proximidad con el hospital donde su esposa trabajaba, eran demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Además, había algo en el rostro de esa pequeña criatura que despertaba en él un instinto protector que nunca había sentido antes. Tomando una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas, Alejandro envolvió al bebé en su propio abrigo, protegiéndola mejor de la lluvia, y la llevó a su coche. Mientras conducía a casa, su mente bullía con preguntas. ¿Cómo había llegado el collar de Sofía al cuello de ese bebé? ¿Por qué alguien abandonaría a una niña con pertenencias tan caras? ¿Y por qué elegir justamente ese lugar, tan cerca del hospital donde Sofía trabajaba? El penthouse dúplex en Polanco, donde vivía con Sofía, estaba a oscuras cuando llegó. Su esposa aún no había regresado del hospital. Mientras subía en el elevador privado, sosteniendo el precioso bulto junto a su pecho,
Alejandro no tenía idea de que estaba a punto de descubrir secretos que su esposa guardaba desde hacía décadas, secretos que transformarían completamente su comprensión sobre la mujer con quien se había casado. El bebé se había calmado en sus brazos, durmiendo pacíficamente, ajena al torbellino de emociones que había provocado. Alejandro la colocó delicadamente en el sofá de la sala, rodeándola con cojines para que no rodara, y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su amigo de la infancia, Ricardo Torres, ahora un respetado investigador de la Policía Federal. La segunda sería para Sofía, pero antes de que pudiera marcar su número, escuchó el sonido característico del elevador llegando. Las puertas del elevador se abrieron y Sofía entró al apartamento. Incluso después de un largo día de trabajo, mantenía la postura elegante que siempre la había caracterizado. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño impecable, y la bata blanca aún estaba inmaculadamente limpia. Sin embargo, al ver a Alejandro parado en medio de la sala con una expresión grave, se congeló. «Volviste más temprano», dijo ella, su voz traicionando una nota de tensión que Alejandro nunca había percibido antes. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el pequeño bulto en el sofá y todo color abandonó su rostro. «Sofía», comenzó Alejandro, manteniendo la voz controlada. «Encontré algo que creo que necesitas ver». Caminó hasta el sofá y delicadamente apartó la cobija, revelando el rostro dormido del bebé, y más importante, el collar en su cuello. El sonido que escapó de los labios de Sofía fue algo entre un sollozo y un suspiro. Sus piernas flaquearon y necesitó apoyarse en la pared más cercana. «¿Dónde? ¿Dónde la encontraste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «En un callejón, cerca del Hospital General», respondió Alejandro, observando atentamente cada reacción de su esposa. «Con tu collar de aniversario de bodas. Aquel que dijiste haber perdido hace 3 meses durante una cirugía de emergencia». Sofía cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, Alejandro vio algo que nunca había presenciado antes: miedo absoluto. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, «pero no aquí». En el estudio, en el amplio estudio de la pareja, con sus paredes forradas de libros y una vista panorámica de la ciudad aún castigada por la lluvia, Sofía se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero. Sus manos temblaban levemente mientras las entrelazaba en su regazo. «Lo que voy a contarte ahora», comenzó ella, «es algo que debería haberte revelado hace mucho tiempo. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre mí». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. «Tengo una hermana gemela, Alejandro. Una hermana que todos pensaban había desaparecido cuando teníamos apenas 5 años». Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. En 5 años de matrimonio, en todas las cenas familiares, en todas las historias compartidas, nunca había habido mención de una hermana gemela. «¿Cómo es posible, Sofía? ¿Por qué nunca me lo contaste?» «Porque Silvia no simplemente desapareció», continuó Sofía, su voz entrecortada. «Se la llevó nuestra niñera durante un paseo en el parque. Nuestras vidas cambiaron completamente después de eso. Nuestros padres nunca se recuperaron totalmente. Papá se sumergió en el trabajo, mamá enfermó de tristeza, y yo cargué con esa culpa por años, porque fue mi idea jugar a las escondidas ese día». Alejandro observaba a su esposa con una mezcla de shock y compasión. La mujer fuerte y decidida que conocía parecía haber dado lugar a una niña asustada, reviviendo un trauma profundo. «Pero hace 3 meses», Sofía prosiguió, «recibí un mensaje anónimo en el hospital. Era una foto antigua, de nosotras 2 de niñas, con un mensaje: no todo lo que se pierde está perdido para siempre». Junto había una dirección en Tepito. Fui hasta allá contra todo buen juicio y la encontré. Silvia estaba viva, Alejandro. Mi hermana estaba viva. La revelación flotó en el aire como una nube pesada. «¿Por qué no me lo contaste?», Alejandro preguntó, su voz una mezcla de dolor y preocupación. «Porque ella me hizo prometer», respondió Sofía, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Ella está cambiada, Alejandro. Años de abandono y soledad la transformaron en alguien que apenas reconozco.
Culpa a nuestra familia por no haberla buscado lo suficiente, por haber desistido. Y ahora, su voz falló. Y ahora tiene un bebé. Alejandro completó, las piezas empezando a encajar en su mente. No, Sofía corrigió, su mirada encontrando la de él, con una intensidad aterradora. Ella tomó a ese bebé, Alejandro. La niña no es suya. Y lo peor, lo hizo para alcanzarme, para destruir nuestra vida como ella cree que destruimos la suya. En ese momento, el celular de Alejandro vibró. Era un mensaje de Ricardo, su amigo investigador. Necesito verte con urgencia. Descubrí algo sobre el bebé que lo cambiará todo. Sofía se levantó abruptamente, como si sintiera que más revelaciones estaban por venir. Hay una cosa más que necesito contarte, dijo ella, su voz temblando. Algo que hace todo esto aún más complicado. Respiró hondo, preparándose para revelar otro secreto que guardaba. Sofía se tambaleó hasta la ventana del estudio, sus manos apoyadas en el vidrio frío. La lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, creando un velo grisáceo que parecía reflejar la gravedad del momento. Cuando se volvió para encarar a Alejandro, sus ojos estaban humedecidos, pero había una determinación férrea en su expresión. «Estoy enferma, Alejandro», dijo ella, su voz firme a pesar de la emoción. «Leucemia. Lo descubrí hace 2 meses, durante un examen de rutina. Las señales estaban ahí, la fatiga extrema, los hematomas inexplicables, pero yo, como tantos médicos, ignoré los síntomas en mi propio cuerpo». Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mente volvió a todas las noches en que Sofía llegaba exhausta a casa, a las manchas moradas que disimulaba con maquillaje, a las excusas para no asistir a eventos sociales. «¿Por qué me lo ocultaste?», preguntó, su voz entrecortada. «Porque descubrí algo aún más devastador», continuó Sofía. «Es una condición genética rara que afecta a nuestra familia desde hace generaciones. Mi madre no enfermó solo de tristeza después de la desaparición de Silvia. Ella también tenía la enfermedad. Y ahora Silvia probablemente también está en riesgo». El sonido del timbre cortó la tensión del momento. Era Ricardo, que entró al estudio con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión grave en el rostro. El investigador, un hombre de 40 y tantos años con canas prematuras, saludó a la pareja con un gesto tenso. «¿Qué descubriste?», preguntó Alejandro ansioso. Ricardo abrió la carpeta sobre el escritorio de caoba. «La bebé», comenzó. «Es hija de una joven que fue internada en el Hospital General hace 3 meses. La madre biológica tenía la misma condición genética que tu familia, Sofía. No resistió después del parto y la bebé quedó bajo custodia del hospital para tratamiento». Sofía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «Por eso Silvia eligió a esta niña en específico», murmuró. «Debe haber descubierto sobre nuestra condición genética y...» «Exactamente», confirmó Ricardo. «La bebé es compatible para un trasplante de médula. Es una posibilidad en 1 millón, considerando la rareza de la condición. Tu hermana no eligió a esta niña por casualidad. La eligió porque puede ser la única oportunidad de salvarla, y a ti». Alejandro se acercó a Sofía, envolviéndola en sus brazos. «¿Pero por qué todo este teatro? ¿Por qué no simplemente hablar con nosotros?». «Porque ella no confía en nosotros», respondió Sofía, su voz amortiguada contra el pecho de su marido. «Para Silvia, nuestra familia la abandonó. En su cabeza, si revelara sus intenciones, nosotros se lo impediríamos o usaríamos a la bebé para beneficiarnos». Ricardo carraspeó, llamando la atención de la pareja. «Hay una cosa más», dijo, sacando una fotografía de la carpeta. «Encontramos evidencias de que alguien está manipulando a tu hermana, Sofía. Alguien que conoce muy bien la historia de tu familia y tiene recursos considerables». La fotografía mostraba a Silvia conversando con un hombre en un café. El rostro de él estaba parcialmente oscurecido, pero había algo familiar en su postura que hizo que Sofía se estremeciera. «Este hombre», continuó Ricardo, «ha estado haciendo depósitos regulares en una cuenta offshore vinculada a Silvia en los últimos 6 meses. Y descubrimos que tiene una conexión con el antiguo caso de su desaparición». El celular de Sofía vibró con un mensaje. Cuando miró la pantalla,
Su rostro palideció aún más. «Es ella», susurró. «Silvia quiere verme. Mañana, en el mismo lugar donde nos vimos por primera vez después de todos estos años». Alejandro intercambió una mirada preocupada con Ricardo. La bebé comenzó a llorar en la otra habitación, como si sintiera la tensión en el aire. Sofía se movió instintivamente hacia el llanto, pero se detuvo, sus piernas temblorosas. «Necesitas descansar», dijo Alejandro con firmeza. «Yo cuidaré de la bebé mientras hablamos con Ricardo sobre cómo proceder». «No tenemos mucho tiempo», protestó Sofía. «Si no actuamos pronto, podemos perder nuestra única oportunidad de entender lo que realmente sucedió en el pasado». «Sí», vaciló, su voz fallando. «Nuestra única oportunidad de supervivencia». Ricardo se levantó, recogiendo sus documentos. «Voy a movilizar un equipo de confianza para monitorear el encuentro discretamente, pero debemos ser muy cuidadosos. Cualquier movimiento en falso puede hacer que Silvia desaparezca nuevamente». Mientras Alejandro iba a calmar a la bebé, Sofía permaneció en el estudio, sus ojos fijos en la fotografía del hombre misterioso. Había algo en esa imagen que despertaba un recuerdo distante, algo que no lograba identificar completamente, pero que hacía que su corazón se acelerara de aprensión. La mañana amaneció gris sobre Tepito, una de las colonias más grandes y conflictivas de la Ciudad de México. Sofía conducía su Volvo XJ C60 por las calles estrechas, sintiendo las miradas curiosas de los residentes sobre el coche de lujo. Alejandro había insistido en acompañarla, pero ella sabía que necesitaba hacer esto sola. Ricardo y su equipo mantenían una distancia estratégica, monitoreando la situación. El lugar del encuentro era una antigua casa de 2 pisos, transformada en centro comunitario. Sofía estacionó y respiró profundo, sus dedos apretando el volante con fuerza. En el asiento del pasajero había una carpeta con los resultados de sus últimos exámenes, una decisión de último momento de compartir su vulnerabilidad con su hermana. Al entrar en el centro comunitario, fue recibida por una señora de cabello canoso que se presentó como Doña Lupe. «Ella está esperando arriba», dijo la señora, con una sonrisa amable que no alcanzaba sus ojos preocupados. Sofía subió las escaleras con pasos vacilantes. Cada escalón parecía aumentar el peso en su pecho. En el piso superior, en una sala amplia con ventanas que daban a la colonia, encontró a Silvia. El impacto de ver su reflejo perfecto, incluso después de tantos años, aún la dejaba sin aliento. Pero había diferencias sutiles. Mientras Sofía mantenía una postura elegante en su conjunto de sastre azul marino, Silvia vestía jeans y una camiseta sencilla. Su cabello, aunque del mismo tono castaño oscuro, estaba cortado de forma irregular, como si ella misma se lo hubiera cortado. Y sus ojos cargaban una dureza que los de Sofía no tenían. «Viniste sola», constató Silvia, su voz sorprendentemente similar a la de su hermana, solo con un toque más áspero. «Pensé que tu marido millonario no lo permitiría». «Alejandro no me permite ni me prohíbe nada», respondió Sofía, manteniendo la voz calmada. «Somos compañeros, no dueños el uno del otro». Silvia rió sin humor. «Qué bonito. La vida perfecta de la doctora Sofía. Consultorio privado, matrimonio de ensueño, penthouse en Polanco. Mientras tanto yo crecí siendo arrojada de un hogar adoptivo a otro, siempre preguntándome por qué mi propia familia desistió de buscarme». «Nunca desistimos», protestó Sofía, dando un paso al frente. «Nuestros padres contrataron detectives, ofrecieron recompensas, hicieron llamados en la televisión durante años. Mamá enfermó de tanto buscarte». «¿Enfermó?», Silvia arqueó una ceja. «¿O fue nuestra herencia genética lo que la llevó?». Sacó un sobre arrugado del bolsillo. «Encontré esto en los archivos del hospital, nuestro árbol genealógico médico. Interesante cómo esta enfermedad persigue a las mujeres de la familia desde hace generaciones». Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Cómo tuviste acceso a eso?». «Tengo mis recursos», respondió Silvia vagamente. «El mismo recurso que me ayudó a descubrir sobre la bebé. Una compatibilidad perfecta, ¿no es así?». «Casi un milagro». «Lo que hiciste estuvo mal», dijo Sofía, su voz temblando.
Esa niña tiene una familia buscándola. No puedes... Familia, Silvia interrumpió, su voz cargada de amargura. La madre de la niña se fue. El padre nunca apareció. Estaba sola en ese hospital exactamente como yo me quedé sola. Yo la salvé. No, Sofía contestó. La secuestraste para forzarme a una situación imposible. Sabías que yo descubriría sobre mi enfermedad tarde o temprano. Sabías que necesitaría un trasplante compatible. Un destello de culpa pasó por los ojos de Silvia, pero fue rápidamente reemplazado por determinación. ¿Y ahora qué? ¿Qué pretendes hacer? ¿Denunciarme a la policía? ¿Quitarme a la bebé? Quiero entender, respondió Sofía, abriendo la carpeta con sus exámenes. Quiero entender por qué estás trabajando con ese hombre. ¿Qué te prometió, Silvia? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? La mención del hombre misterioso hizo que Silvia palideciera visiblemente. Se acercó a la ventana, sus dedos tamborileando nerviosamente en el alféizar. Algunas verdades son demasiado peligrosas, Sofía. Hay personas que prefieren que ciertos secretos permanezcan enterrados. ¿Qué personas? ¿Qué secretos? Insistió Sofía, acercándose a su hermana. Por favor, Silvia, somos hermanas. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, aún tenemos la misma sangre, el mismo dolor, la misma enfermedad. Silvia se volvió bruscamente, lágrimas brillando en sus ojos. No entiendes. Si te cuento, si revelo todo... Se detuvo, mirando asustada algo a través de la ventana. Él está aquí. ¿Cómo supo? Sofía siguió la mirada de su hermana y vio del otro lado de la calle al mismo hombre de la fotografía que Ricardo había mostrado. Estaba parado junto a un coche negro, sus ojos fijos en la ventana donde ellas estaban. Incluso a distancia, había algo terriblemente familiar en su postura. Silvia agarró el brazo de Sofía con una fuerza sorprendente, jalándola lejos de la ventana. Sus ojos, antes duros, ahora revelaban puro pánico. «Necesitamos salir de aquí. Ahora», susurró urgentemente. «¿Quién es él, Silvia?», insistió Sofía, resistiéndose al intento de su hermana de arrastrarla lejos. «¿Por qué le tienes tanto miedo?». «Él es la razón de todo», respondió Silvia, su voz temblando. «Alberto Sánchez, nuestro tío». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Alberto Sánchez, el hermano menor de su padre, había desaparecido de la vida de la familia pocos meses antes del secuestro de Silvia. Sus padres raramente hablaban de él, y cuando lo hacían, era siempre en tonos amargos y reticentes. «Imposible», balbuceó Sofía. «Papá dijo que se había ido del país». «Mentiras», cortó Silvia. «Todo mentiras. Alberto nunca salió de México. Él planeó mi secuestro, Sofía. Fue él quien le pagó a la niñera para que me llevara aquel día en el parque». El sonido de pasos en la escalera interrumpió la conversación. Doña Lupe apareció en la puerta sin aliento. «Hay un hombre subiendo», alertó. «Dijo que es de la familia, pero hay algo extraño en él». Silvia reaccionó instantáneamente, jalando a Sofía hacia una puerta lateral que llevaba a una escalera de emergencia. «Él no puede encontrarnos juntas. No entiendes. Tiene planes, Sofía. Planes que involucran la fortuna de Alejandro, la herencia de nuestra familia y ahora la bebé». Mientras bajaban apresuradamente la escalera de metal, Sofía intentaba organizar la información en su mente aturdida. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué ahora? «Porque apenas ahora descubrió sobre nuestra enfermedad», explicó Silvia guiándola por un callejón estrecho. «Sobre cómo pasa de madre a hija en nuestra familia. La bebé no es solo compatible con nosotras, Sofía. Es especial. Su ADN tiene una mutación rara que puede ser la clave para desarrollar un tratamiento revolucionario para nuestra condición». Sofía se detuvo abruptamente. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo trabajaba como auxiliar de laboratorio en el Hospital General, usando un nombre falso», confesó Silvia. «Así fue como descubrí sobre ti, sobre la bebé, sobre todo. Alberto me encontró hace 6 meses y me convenció de participar en su plan. Dijo que era la única forma de vengarme de la familia que me abandonó. Pero entonces...» Su voz falló. «Entonces descubriste la verdad», completó Sofía suavemente.
Descubriste que nunca fuimos abandonadas. Lágrimas corrían por el rostro de Silvia. Encontré los reportajes antiguos, los carteles de desaparecida, los llamados en la TV. Vi el sufrimiento en los ojos de nuestros padres. Y cuando descubrí que tú tenías la misma enfermedad que me diagnosticaron, respiró profundo. Alberto me mintió toda la vida. Me crió para ser su herramienta de venganza. Un ruido de metal la sobresaltó. Alguien estaba bajando la escalera de emergencia. Sofía jaló a su hermana detrás de un contenedor de basura. Su celular vibró silenciosamente. Era un mensaje de Ricardo avisando que su equipo estaba posicionado. «Él quiere la patente», susurró Silvia. «Si logra controlar la investigación sobre el ADN de la bebé, sobre nuestra condición genética, se volverá millonario. Pero para eso, nos necesita a las tres. A mí, a ti y a la bebé. Por eso, me convenció de tomarla. Por eso planeó todo para que Alejandro la encontrara. Sabía que ustedes la protegerían. ¿Por qué no buscaste a la policía? Porque tiene pruebas de mi participación en el secuestro de la bebé. Si yo caigo, caigo sola. Y hay más». Silvia vaciló mirando nerviosamente alrededor. Él no está solo en esto. Hay personas poderosas involucradas. Personas del hospital, de la industria farmacéutica. Un sonido de pasos se acercaba. Sofía podía sentir su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida. Necesitaban ayuda, pero ¿quién podría enfrentar a alguien con tantas conexiones y recursos? Fue entonces cuando Sofía tuvo una idea. «Ven conmigo», susurró a su hermana. «Sé exactamente dónde podemos encontrar las pruebas que necesitamos para desenmascararlo. Pero primero necesitamos garantizar la seguridad de la bebé». «¿Cómo?». «Porque mientras estábamos aquí conversando, Alejandro estaba poniendo nuestro plan en acción. Alberto puede ser astuto, pero subestimó algo muy importante». «¿Qué?». «El poder de una familia unida», respondió Sofía apretando la mano de su hermana. «Y ahora, después de tantos años, somos una familia nuevamente». Mientras Sofía y Silvia escapaban por los callejones de Tepito, Alejandro ejecutaba su parte del plan en el Hospital Ángeles. Después de la conversación de la noche anterior, había movilizado a su equipo jurídico y sus contactos en el consejo del hospital para garantizar el traslado seguro de la bebé. El doctor Mauricio Buendía, jefe de pediatría y amigo personal de Sofía, había preparado un ala entera para recibir a la pequeña Laura, nombre elegido por Sofía en honor a la madre de las gemelas. La bebé sería registrada bajo un seudónimo y solo un equipo altamente seleccionado tendría acceso a ella. Los exámenes preliminares confirmaron la compatibilidad, explicó el doctor Mauricio, mostrando los resultados a Alejandro. Pero hay algo más intrigante en los marcadores genéticos. Esta niña posee una variación que nunca he visto antes. Puede ser la clave para comprender no solo la enfermedad de su familia, sino varias otras condiciones autoinmunes. Alejandro observaba a la bebé a través del vidrio de la UCI neonatal. Laura dormía pacíficamente, ajena al torbellino que su existencia había desencadenado. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que alguien note el traslado? «No mucho», respondió el médico, revisando su reloj. «Ya recibí 3 llamadas del Hospital General cuestionando el protocolo de traslado. Algo me dice que no son solo cuestiones burocráticas». En el otro lado de la ciudad, Ricardo coordinaba a su equipo de investigadores. Después de años en la policía, había desarrollado un sexto sentido para las conspiraciones, y ésta tenía todos los elementos de algo mucho más grande que un simple secuestro. «Jefe», llamó uno de sus agentes, extendiéndole una carpeta. «Encontramos algo en los registros financieros de Alberto Sánchez. En los últimos 6 meses, recibió transferencias millonarias de una empresa llamada Génesis Farmacéutica». Ricardo frunció el ceño. «Génesis, ese nombre me suena familiar». «Debería sonarle», continuó el agente. «Son los mayores financiadores de las investigaciones genéticas en el Hospital General. Y adivine quién forma parte del consejo directivo». «El doctor Fernando Meirelles, el mismo médico que firmó la documentación original de la bebé».
Mientras tanto, Sofía y Silvia habían llegado a la antigua casona de los Sánchez, una mansión en el barrio de Lomas de Chapultepec, que había permanecido cerrada desde el fallecimiento de los padres de las gemelas. El lugar estaba cubierto de polvo y recuerdos. El despacho de papá estaba en el segundo piso, dijo Sofía, guiando a su hermana por los pasillos familiares. Guardaba todos los documentos importantes en una caja fuerte detrás del cuadro de mamá. ¿Cómo sabes la combinación?, preguntó Silvia, mirando nerviosamente alrededor. Son nuestras fechas de nacimiento, respondió Sofía con una sonrisa triste. Nunca superó tu desaparición. Todos los documentos de la investigación, todas las pistas que recopiló a lo largo de los años, todo está aquí. La caja fuerte reveló mucho más de lo que esperaban. Además de los informes de los investigadores privados, había una carpeta específica sobre Alberto. Cartas, fotografías y, lo más importante, un diario detallando sus sospechas sobre la participación de su hermano en la desaparición de Silvia. «Papá lo sabía», susurró Silvia, sus manos temblando al hojear el diario. Descubrió que Alberto estaba involucrado, pero no tenía pruebas suficientes para denunciarlo. «Y eso lo consumió», completó Sofía. «Pero nunca se rindió contigo, Silvia. Nunca». Un ruido en el piso de abajo las hizo congelarse. Pasos pesados resonaban en el piso de madera antigua. Sofía rápidamente fotografió los documentos más importantes con su celular, enviándolos a Alejandro y Ricardo. «Hay un pasadizo secreto en el armario de mamá», susurró Sofía. «Conduce hasta el jardín trasero, vamos». Mientras se escabullían por el pasaje oscuro, el celular de Sofía vibró nuevamente. Era un mensaje de Alejandro. Génesis Farmacéutica intentó invadir jurídicamente el Ángeles. Ricardo va en camino al hospital con órdenes de arresto. Tienen que ver esto. Encontramos el verdadero certificado de nacimiento de Laura. Silvia agarró el brazo de su hermana. ¿Qué dice? Dios mío. Sofía jadeó leyendo el mensaje. La madre biológica de Laura era nuestra prima, la hija que Alberto abandonó hace 20 años. No está detrás solo de la patente de la investigación. Está tratando de borrar todas las huellas de su propia hija. Un ruido estruendoso resonó por el pasaje. Alguien había descubierto la entrada secreta. Las hermanas aceleraron el paso, sus manos entrelazadas, unidas no solo por la sangre que compartían, sino por la verdad que ahora necesitaban proteger. El jardín trasero de la mansión Sánchez estaba cubierto de enredaderas y maleza, testigos silenciosos de los años de abandono. Sofía y Silvia emergieron del pasadizo secreto jadeando, solo para encontrarse con Alberto, que las esperaba junto a una antigua fuente inactiva. «Impresionante cómo ustedes dos aún se parecen tanto», dijo él, su rostro marcado por los años, exhibiendo una sonrisa fría. «Mismo destino, misma sangre, misma enfermedad. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido?», preguntó Sofía, instintivamente colocándose frente a su hermana. «¿De verdad crees que no conocía todas las entradas y salidas de esta casa?». Alberto rió sin humor. «Crecí aquí, ¿recuerdan? Mientras tu padre recibía toda la atención, todo el prestigio. Yo conocía cada rincón, cada secreto de este lugar». Silvia dio un paso al frente. «Me mentiste toda la vida. Dijiste que mi familia me había abandonado, que no me querían. ¿Y no era verdad?». Alberto la interrumpió. «Mira a tu hermana, la médica brillante, la esposa del empresario exitoso. ¿Crees que tendrías lugar en ese mundito perfecto de ellos? Yo te di un propósito, Silvia. Te di una razón para vivir». «No», intervino Sofía, su voz temblando de rabia. «La usaste, así como usaste a tu propia hija». El rostro de Alberto palideció levemente. «¿De qué estás hablando?». «Sabemos sobre Marina», dijo Sofía observando la reacción de su tío. «Tu hija, a la que abandonaste cuando quedó embarazada. La verdadera madre de Laura». «Marina era débil», gruñó Alberto, su rostro contorsionándose, al igual que su madre. No podían entender la importancia de lo que estaba tratando de crear. Años de investigación, generaciones de datos genéticos, todo apuntando a esta mutación específica. Y finalmente con Laura tenía la pieza final del rompecabezas.
Un sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos. Alberto sacó un celular del bolsillo, tecleando furiosamente. Ustedes no entienden. Génesis no es solo una empresa farmacéutica. Es la oportunidad de controlar el futuro de la medicina genética. Con el ADN de Laura, con la documentación de la enfermedad en su familia, podríamos desarrollar tratamientos que valdrían miles de millones. ¿A costa de la vida de una bebé?, preguntó Silvia, su voz cargada de desprecio. ¿A costa de tu propia nieta? Los sacrificios son necesarios por el bien mayor, respondió Alberto fríamente. Marina lo entendió al final. ¿Por qué crees que eligió tener a la bebé en el Hospital General? ¿Por qué crees que accedió a participar en los estudios genéticos? Porque la manipulaste. Una nueva voz resonó por el jardín. Era Alejandro, emergiendo de entre los árboles con Ricardo y su equipo. Así como intentaste manipular a Silvia, así como has manipulado a todos a tu alrededor. Alberto retrocedió, sus ojos calculando rutas de escape. No tienen pruebas de nada. En realidad, Ricardo avanzó sosteniendo una tablet, lo tenemos todo. El diario de tu hermano, los registros financieros de Génesis, los verdaderos documentos de Laura y... Hizo una pausa dramática. La declaración completa del doctor Fernando Meireles. ¿Fernando? Alberto rió nerviosamente. Él nunca hablaría. Ya habló, confirmó Ricardo. En este momento, la Policía Federal está en los laboratorios de Génesis, confiscando todos los documentos. Se acabó, Alberto. Sofía sintió a Silvia temblar a su lado y la abrazó. Años de mentiras, manipulación y dolor finalmente llegaban a su fin. Pero aún quedaba una pregunta por responder. Marina, dijo Sofía suavemente, ¿dónde está? El rostro de Alberto se contrajo en una expresión de genuino pesar, la primera emoción real que demostraba. Descubrió la verdad sobre el plan, sobre cómo pretendía usar a Laura. Intentó huir con la bebé, pero su voz falló. El parto se complicó. No resistió. Silvia sollozó enterrando el rostro en el hombro de su hermana. Sofía la abrazó con más fuerza, sintiendo sus propias lágrimas correr. Tanto sufrimiento, tantas vidas afectadas por la ambición de un hombre. El doctor Mauricio llamó, anunció Alejandro revisando su celular. Laura está estable. Los exámenes confirmaron que es compatible para el trasplante, pero... Vaciló, mirando a Sofía. ¿Pero qué? Las gemelas preguntaron al unísono. Pero hay un riesgo considerable. Para todas ustedes. En el Hospital Ángeles, las hermanas observaban a Laura a través del vidrio de la UCI neonatal. La pequeña dormía serenamente, ajena al torbellino de emociones y decisiones que la rodeaban. El doctor Mauricio había reunido al equipo médico en la sala de conferencias para discutir el procedimiento del trasplante. La situación es delicada, explicó, esparciendo exámenes sobre la mesa de vidrio. La compatibilidad es extraordinaria, pero el procedimiento presenta riesgos únicos. Laura es muy pequeña y la condición genética que comparten hace todo más complejo. Sofía, aún vistiendo la ropa arrugada de la huida de la mansión, se inclinó sobre los documentos. Sus años de experiencia médica le permitían comprender perfectamente la gravedad de la situación. ¿Cuáles son las probabilidades? 70% de éxito para el trasplante en sí, respondió el doctor Mauricio ajustando sus lentes. Pero hay complicaciones potenciales. La enfermedad puede manifestarse de forma más agresiva en Laura debido al estrés del procedimiento. Y para ustedes dos, miró a las gemelas, el proceso de donación puede desencadenar una aceleración del cuadro. Silvia, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó abruptamente. Yo lo haré. Debo ser yo quien done. No es tan simple, intervino Alejandro, que estaba al lado de Sofía. Necesitamos considerar todos los aspectos, la salud de ambas, el bienestar de Laura. Tiene razón, concordó el doctor Mauricio. Necesitamos exámenes complementarios para determinar cuál de las dos sería la donante más adecuada. Además, está la cuestión legal de la custodia de Laura por resolver. Ricardo, que acababa de llegar a la reunión, se aclaró la garganta para llamar la atención. Sobre eso, encontramos el testamento de Marina.
Dejó instrucciones específicas sobre Laura, previendo la posibilidad de que algo le sucediera. El silencio se apoderó de la sala mientras Ricardo abría una carpeta. Marina designó la custodia compartida para Sofía y Silvia en caso de que fueran encontradas. Sabía a través de Alberto sobre la condición genética de la familia y sobre la posibilidad del trasplante. Pero se aseguró de especificar que la decisión final sobre cualquier procedimiento médico debería ser tomada en conjunto por las hermanas. Sofía sintió que las lágrimas corrían. Nos conocía sin habernos encontrado nunca. Confió en nosotras para cuidar de su hija. Marina era más fuerte de lo que Alberto jamás imaginó, dijo Silvia, su voz entrecortada. Transformó su dolor en esperanza. Usó los propios planes de él en su contra. Alejandro se acercó al vidrio de la UCI, observando a Laura. La bebé había despertado y lo miraba con sus grandes ojos cafés, tan parecidos a los de Sofía y Silvia. ¿Cuál es el plazo para tomar una decisión? Idealmente 2 semanas, respondió el doctor Mauricio, tiempo suficiente para realizar todos los exámenes necesarios y preparar adecuadamente tanto a las donantes como a la receptora. Pero, vaciló, el cuadro de ustedes dos puede agravarse en ese periodo. Sofía caminó hasta quedar al lado de su hermana, sus manos encontrándose instintivamente. No se trata solo de nosotras dos ahora, dijo suavemente. Se trata de darle a Laura la oportunidad de una vida plena, libre de esta condición que persigue a nuestra familia desde hace generaciones. ¿Pero a qué costo?, cuestionó Silvia, apretando la mano de su hermana. Acabamos de reencontrarnos. No puedo perderte de nuevo. Tal vez, interrumpió una nueva voz desde la puerta, yo pueda ofrecer una alternativa. Todos se volvieron para ver a la doctora Beatriz Santos, una de las principales investigadoras en terapia génica del país, que había sido consultora de Génesis antes de descubrir las prácticas poco éticas de la empresa. He estado analizando los datos genéticos de ustedes tres y creo que encontré algo revolucionario. La esperanza iluminó el rostro de Alejandro. ¿Qué tipo de alternativa? Una que puede salvar no solo a Laura, sino a toda la familia, respondió Beatriz, colocando su laptop sobre la mesa. Pero necesitaremos la total cooperación de ustedes dos. Y tiempo que tal vez no tengamos. Sofía y Silvia intercambiaron una mirada prolongada, dos caras del mismo espejo, unidas por el destino, por la sangre y ahora por una elección imposible. La decisión que tomarían en las próximas horas no afectaría solo sus vidas, sino el futuro de toda su familia. La doctora Beatriz proyectó una serie de gráficos y secuencias genéticas en la pantalla de la sala de conferencias del hospital. Sus ojos brillaban con la intensidad característica de los científicos, que están al borde de un descubrimiento revolucionario. Lo que encontramos en el ADN de Laura no es solo una mutación rara, explicó ampliando una sección específica de la secuencia genética. Es una adaptación natural del organismo, una respuesta evolutiva a la condición que afecta a su familia. En términos simples, el cuerpo de ella desarrolló una forma de corregir el gen defectuoso. Sofía se inclinó sobre las imágenes, sus años de experiencia médica permitiéndole comprender las implicaciones de ese descubrimiento. ¿Estás sugiriendo usar terapia génica en lugar del trasplante? Exactamente, confirmó Beatriz. Con la tecnología CRISPR-Cas9 podemos usar el propio mecanismo de corrección presente en el ADN de Laura para desarrollar un tratamiento personalizado para ustedes dos. Y lo más importante, sin los riesgos de rechazo o complicaciones que un trasplante tradicional presentaría. Silvia, que había permanecido en silencio, absorbiendo cada palabra, finalmente se manifestó. Pero dijiste que necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente? El rostro de Beatriz se tornó serio. El desarrollo y prueba del tratamiento llevaría alrededor de 1 mes. El problema es que, según los últimos exámenes, ustedes dos tienen aproximadamente 3 semanas antes de que la enfermedad alcance un estadio crítico. Alejandro, que había estado tomando notas furiosamente en su tablet, levantó la cabeza. ¿Y si consiguiéramos más recursos, más equipos, más investigadores? No es una cuestión de recursos, intervino el doctor Mauricio. Algunos procesos biológicos simplemente no pueden apresurarse.
Necesitamos que las células se multipliquen, que el organismo responda. Pero tal vez, interrumpió Sofía, una idea formándose en su mente, podamos ganar más tiempo. Si comenzamos un tratamiento paliativo agresivo ahora, podemos desacelerar el progreso de la enfermedad. La doctora Beatriz asintió lentamente. Es arriesgado. Los efectos secundarios serían intensos y aún así no tendríamos garantía de éxito. No necesitamos garantías, declaró Silvia, alcanzando la mano de su hermana. Necesitamos solo una oportunidad. En ese momento, sonó una alerta en el celular de Ricardo. El investigador leyó el mensaje rápidamente, su rostro mostrando preocupación. Génesis está moviendo sus últimos recursos jurídicos. Están intentando reclamar derechos sobre la investigación genética de la familia, alegando que los datos fueron recolectados en sus instalaciones. «No pueden hacer eso», protestó Alejandro. «Es antiético, es exactamente el tipo de cosa que Alberto planearía como último recurso», completó Sofía. «Puede estar detenido, pero sus conexiones aún están activas». La doctora Beatriz comenzó a reunir sus documentos apresuradamente. «Necesitamos actuar rápido. Si Génesis consigue una orden judicial, todo el proyecto puede ser paralizado». «¿Cuánto tiempo tenemos hasta que consigan esa orden?», preguntó Silvia. «Máximo 48 horas», respondió Ricardo. «Mis contactos en el Poder Judicial están intentando retrasar el proceso, pero es cuestión de tiempo». Fue entonces cuando Laura comenzó a llorar en la UCI. El sonido, amplificado por los altavoces de la unidad, pareció despertar algo en Sofía. Se levantó, su rostro mostrando una determinación renovada. «No vamos a esperar a que actúen», declaró. «Vamos a transferir todo el proceso a un lugar que no puedan alcanzar». «Alejandro, ¿aún tienes ese centro de investigaciones en Suiza?». Los ojos de Alejandro brillaron con comprensión. «El Instituto Sánchez de Investigaciones Avanzadas, completamente independiente, con toda la infraestructura necesaria. Puedo tener un equipo listo en 24 horas», agregó la doctora Beatriz ya tecleando en su celular. «Pero la logística de transferir pacientes en estado delicado». «Déjame eso a mí», interrumpió Alejandro. «Tengo un jet médico equipado que puede hacer el transporte con seguridad». Sofía miró a su hermana, una pregunta silenciosa en sus ojos. Silvia sonrió, apretando su mano. «Juntas», dijo simplemente. «Entonces está decidido», concluyó Sofía. «Vamos a luchar con todas las armas que tenemos, por Laura, por nosotras, por todas las generaciones que vendrán después de nosotras». Mientras el equipo se movilizaba para poner el plan en acción, Sofía se acercó al vidrio de la UCI. Laura se había calmado y ahora jugaba con un pequeño osito de peluche, sonriendo como si supiera que a pesar de todos los obstáculos, el amor de su nueva familia la protegería. 6 meses después, el sol primaveral suizo bañaba los jardines del Instituto Sánchez de Investigaciones Avanzadas. Sofía y Silvia, sentadas en un banco con vista al lago Le Mans, observaban a Laura dar sus primeros pasos vacilantes en el césped bajo la mirada atenta de Alejandro. Las últimas semanas de tratamiento habían sido un éxito más allá de las expectativas más optimistas. La terapia génica desarrollada por el equipo de la doctora Beatriz no solo había estabilizado la condición de las hermanas, sino que también había asegurado que Laura crecería libre de la enfermedad que había perseguido a su familia durante generaciones. «Aún me pregunto cómo Marina lo sabía», dijo Silvia, ajustando el chal sobre sus hombros. El tratamiento había dejado a ambas hermanas más sensibles al frío. ¿Cómo podía estar tan segura de que nos encontraríamos, de que tomaríamos la decisión correcta? Sofía sonrió, observando a su sobrina nieta intentar perseguir una mariposa. Creo que entendió algo que Alberto nunca comprendió. El poder del amor familiar es más fuerte que cualquier gen, cualquier enfermedad. La decisión de transferir toda la operación a Suiza había resultado crucial. Mientras Génesis desperdiciaba recursos intentando bloquear acciones judiciales en México, el equipo médico trabajó incansablemente en el desarrollo del tratamiento. La investigación, ahora patentada por el Instituto Sánchez, sería puesta a disposición gratuitamente
para otras familias afectadas por condiciones genéticas similares. «Recibí una carta de él ayer», dijo Silvia tras un momento de silencio. No necesitaba especificar quién era él. Las hermanas habían decidido que Alberto, aún cumpliendo su condena en arresto domiciliario, merecía saber el resultado de sus acciones. ¿Qué decía? «Pidió perdón», respondió Silvia, su voz neutra. «Dijo que solo ahora comprende cuánto su obsesión por el poder y el control lo cegó a lo que realmente importaba». «¿Y tú? ¿Pudiste perdonarlo?». Silvia observó a Laura, que ahora corría de vuelta hacia ellas con una sonrisa radiante. «Estoy aprendiendo que perdonar no significa olvidar o justificar. Significa liberarse del peso del pasado para poder construir un futuro mejor». Alejandro se unió a ellas en el banco, con Laura en brazos. La niña inmediatamente extendió sus manitas hacia Sofía y Silvia, sin mostrar preferencia. Para ella, ambas eran igualmente importantes en su vida. «La doctora Beatriz llamó», anunció Alejandro. «El Comité de Ética aprobó la expansión del programa de tratamiento. Podemos empezar a recibir a otras familias ya el próximo mes». Sofía sintió que lágrimas de alegría se formaban en sus ojos. Marina estaría orgullosa. Su sacrificio no fue en vano. «Y mamá y papá también», agregó Silvia. «Nunca dejaron de creer que un día nuestra familia estaría unida de nuevo». Ricardo, que se había convertido en un visitante frecuente del instituto, se acercó con un sobre en las manos. «Los últimos documentos de la investigación», explicó. «Caso cerrado oficialmente. Génesis está siendo reestructurada bajo una nueva dirección, con supervisión rigurosa de las autoridades». Laura, ajena a las complejidades del mundo adulto, soltó una carcajada cristalina al ver un pájaro posarse cerca del banco. Su risa pura y despreocupada era el sonido más precioso para su familia recién formada. «¿Saben qué es lo que más me impresiona?», dijo Alejandro, abrazando a Sofía. «Cómo algo tan pequeño», sonrió a Laura, «puede enseñarnos tanto sobre amor, perdón y nuevos comienzos». Las hermanas intercambiaron una mirada cómplice. Después de décadas separadas, después de tanto sufrimiento y tantas revelaciones, habían encontrado no solo la una a la otra, sino también un propósito mayor. A través de Laura, a través de la cura que ayudaron a desarrollar, su legado familiar sería transformado. De una historia de dolor y separación a una de esperanza y sanación. «Por la familia», propuso Silvia levantando su taza de té. «Por la familia», todos respondieron al unísono, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo suizo con tonos de rosa y dorado, prometiendo muchos otros días de amor y descubrimientos por delante. Laura, segura en los brazos de sus protectoras, bostezó y se acurrucó entre Sofía y Silvia, uniéndolas físicamente como el destino las había unido en espíritu. El futuro, antes tan incierto y aterrador, ahora se abría ante ellas como un camino iluminado de posibilidades y esperanza.